días. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Bienvenidos, bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es lunes 28 de marzo de 2022. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero, cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 35 minutos. Ayer estuvo cumpliendo ya 61, creo, la Damara Antonia Correa Gutiérrez. La mayor ya, bravo. Qué barbaridad, el promedio de edad entre nosotros ya va por encima de los 60. Algunos por la pelona, ¿verdad? Y otros por la edad. Chochi, aquí crecimos, aquí llegamos chavalitos. Tiempo. Felicidades a Damara Antonia. Ayer falleció el compañero Guillermo Arce Castaño. Memo, a quien conocimos también con el sobrenombre de Repollo allá en los años 70 en la Universidad Nacional, en la UNAM, hoy conocida como UNAM Managua. En aquella época Memo estaba trabajando en la administración de la UNAM, ahí en el recinto Rubén Darío. Y ya de esos tiempos ya estaba involucrado en el frente, ¿no? O sea, Memo por sí solo, él tenía su propia trayectoria, más allá de ser el hermano del comandante Bayardo Arce, ¿verdad? Fue diputado en 2 legislaturas, bueno, en la pasada y en esta, pero estaba muy enfermo, ya tenía algún tiempo de estar muy enfermo hasta que finalmente falleció ayer. Ayer fue su vela en Sierras de Pajo y lo llevan a un homenaje de cuerpo presente en la Asamblea Nacional e inmediatamente después será su funeral ahí mismo en Sierras de Paz. Fue parte de la Comisión de Población, Desarrollo y Asuntos Municipales y parte de la Comisión de Turismo, pero era un apasionado del deporte, boerista. Siempre trataba de canalizar recursos y materiales a equipos de jóvenes. También era bastante religioso, de manera que saludamos a toda su familia, en especial a su hermano, el comandante Arce, bueno, y a su hermano también, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gerardo Arce Castaño. Que en paz descanse Memo Arce, Guillermo Eduardo Arce Castaño. Bueno, si el gobierno no hubiera asumido el 70% del alza en los precios del combustible, ayer hubiéramos amanecido con el precio del litro a 51, casi 52 córdobas. Pero debido al subsidio que decidió el gobierno, el alza es del 30% de lo que corresponda. Ahorita hay huelga de transportistas ahí en Costa Rica. Hubo huelga en El Salvador y la reprimió Bukele durísimo. Y hay inconformidad en prácticamente todos los países. Bueno, en España no se diga. En prácticamente todos los países por alzas desproporcionadas del combustible. Y esto va para largo. Puede llegar a $300 el barril. Yo no sé qué vamos a hacer los países empobrecidos como nosotros. Si ahorita que está 112, 115. Imagínate, pagando, realmente se debería pagar a 52. Quiere decir que llegaríamos como a 150. Más o menos, el litro.
El litro. Situación sumamente difícil la que vive el mundo, ¿verdad? Y el gobierno también anunció que iba a absorber el incremento del gas propano en las dos presentaciones de menor tamaño, la de 25 y la de 10. ¿Verdad? Somos el segundo precio más barato del combustible en Centroamérica. El más barato es El Salvador y después seguimos nosotros, ¿verdad? Y hay que reconocer que este es un esfuerzo importante del gobierno. El gobierno no lo saca de su bolsillo, el presidente, sale ese subsidio sale del presupuesto y por eso hay que ser cuidadoso. Porque si sacaste un lado y le das a otro, quiere decir que al que le sacaste se queda sin esos reales. Hay que ser cuidadoso para no desbalancear. Y estamos a principios de año, pues. Apenas estamos terminando el tercer mes, ¿verdad? Y el otro costo hay muchos costos que se están elevando, ¿verdad? El costo del trigo. ¿Quién sabe cómo vamos a hacer ahí? Y todos los bienes importados que vienen de Estados Unidos y de México, fundamentalmente, Colombia, un poquito también, porque es inflación importada, pues. Todo el mundo sube los precios de los productos que fabrica debido a su vez al alza de los costos de producción y repercute en los consumidores, que somos nosotros, pues. Pero bueno, en la segunda parte del programa vamos a hablar de la situación allá en Rusia, Ucrania y demás. Pero ahorita tenemos que dedicarnos, y con amplitud, creo que es una muy buena oportunidad para hablar de las pandillas. Cuando uno ve lo que está pasando en El Salvador, lo que ha pasado en Honduras, en Guatemala, lo que pasa es que lo vemos de lejos y a veces queda informado porque es una atrocidad lo que han cometido, pero no hay una información regular porque se ha vuelto parte de la vida ordinaria de los ciudadanos de esos tres países. Entonces para nosotros eso es, no nos sentimos, digamos, afectados, ni siquiera interesados. Y es porque aquí, hermano, eso nunca ha existido. Eso tiene que ver con la labor, con muchos factores, pero en los últimos años, de 2000 para acá, tiene que ver con la labor de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua. El frenar el ingreso de las pandillas, lo que le llaman el muro de contención, que no solamente es contra el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas, sino también contra las maras. Y las veces que han intentado penetrar, veces que le ha caído encima a la policía y los han deportado o los tienen presos. La policía ha hecho un magnífico trabajo en este sentido. Pero el fenómeno de las pandillas es una cosa, es un drama. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque ayer a la medianoche entre sábado y domingo, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó con trámite de urgencia una solicitud del presidente Nayib Bukele de imponer el estado de emergencia por 30 días prorrogable. ¿Por qué lo hizo Bukele? Es importante esto, ¿eh? Porque el viernes mataron a 12 y el sábado mataron a 56. Solo el sábado. Estás hablando de 78 salvadoreños asesinados entre viernes y sábado. Una salvajada. O sea, lo del sábado es particularmente impresionante, pues, porque, digamos, la cifra más alta que había ocurrido
fue en el año 2015, en agosto, cuando en un solo día asesinaron a 51, pero es que ahora fueron 62 en 14 departamentos de El Salvador. ¿Verdad? Fíjate que en noviembre pasado había habido un incremento, un repentino incremento también, ¿verdad? En 3 días hubo 45 asesinatos, pero aún así El Salvador logró cerrar 2021 como el año de menor incidencia de homicidios desde el fin de la guerra civil en 92. Su promedio es de 18 muertos homicidas por cada 100.000 habitantes en Nicaragua, es de 7 y bajando. O sea, ellos tienen casi el triple de homicidios diarios que nosotros. En total, el año pasado hubo 1.140 homicidios. En 2020, 1.341. Este año, en febrero, hubo 79. A ese ritmo, si le suma lo que pasó el sábado, esto va a ser terrible. Entonces, Bukele dijo, no, espérate. Y a esto hay que sumar lo siguiente. Bueno, Bukele lanzó a la calle, desde que asumió la presidencia, al ejército. Hay 16.000 soldados en tareas de seguridad pública, más los 22.000 miembros de la Policía Nacional Civil. ¿Verdad? Estás hablando de, 38.000 militares en tareas de seguridad pública. Y aún así, 52 muertos el sábado. Es que es 62 muertos el sábado, una cifra escalofriante. ¿No? En cualquier país del mundo, 62 asesinatos. En cualquier país del mundo eso sería escandaloso. Entonces Bukele reaccionó rápido, muy rápido. ¿Por qué ocurre también? Antes de contarles lo primero que hizo Bukele fue publicar un video, un tweet donde dice: enterados. Primero publicó el tweet, el siguiente, pero después lo volvió a publicar con solamente este interrogante, enterados, o sea, como diciéndole a la policía y a la Fuerza Armada. Ya saben, ¿verdad? Ya se dieron cuenta. Dice: la Policía Nacional Civil y las Fuerzas Armadas deben dejar que los agentes y los soldados hagan su trabajo y deben defenderlos de las acusaciones de quienes protegen a los pandilleros. La Fiscalía debe ser eficaz con los casos y estaremos pendientes de los jueces que favorezcan delincuentes. Esto es una amenaza O sea, Bukele está también fuera de control, pues. Tiene un poder enorme. Entonces castiga a los jueces que liberan a gente que él considera delincuente. Entonces, tampoco es así la cosa, ¿verdad? Pero bueno, sigo. Después vamos a ampliar sobre esto, porque vamos a hablar un poquito del origen. Miren, hay un tuit de una muchacha, una boliviana, que se llama Catherine Olga Rapsuk. Es boliviana y es de derechas. Es anti-MAS. Ella incluso firmó una carta pidiendo la libertad de la jefa golpista de la Yanin Áñez. Entonces esta mujer publicó un Twitter que dice: en Bolivia, en una cena con asesores políticos, dijeron que estaban siendo contactados por una organización de Estados Unidos, tanto de demócratas como de republicanos, para derrumbar a Nayib Bukele y operar desde Panamá. Por lo visto, ya lo están haciendo. Entonces esto es lo más importante. Es decir, y Bukele agarró la seña, pues.
sea, los gringos, según parece, están detrás de esta ofensiva criminal con el propósito de desestabilizar la sociedad salvadoreña, aparentemente. Pero creo que es importante hurgar en el origen de las pandillas, porque fíjense que en esto creo yo que identifica con mucha claridad, con mucha transparencia, la naturaleza del imperialismo norteamericano. ¿Cómo ocurrió todo? Miren, en los años 80, la guerra en El Salvador fue especialmente cruenta y cruel. Habían yo no sé cuántos asesinatos diarios y cuántas muertes en combate, pero era una cosa de espanto, de espanto. Si en la época de Monseñor Romero, al que asesinan en el 80, si en la época de Monseñor Romero ya era de espanto, después se volvió mucho peor. ¿A quiénes mataban? A la juventud salvadoreña, sobre todo en el campo. De manera que los campesinos, a como podían, sacaban a sus hijos, sobre todo los varones, fuera del país, los mandaban a Estados Unidos principalmente. Pero después la diáspora salvadoreña está regada por un montón de lugares, hermano. Pero bueno, en aquella época era principalmente a Estados Unidos y sobre todo a California, porque había una base salvadoreña que había llegado sobre todo a principios de la guerra y también a raíz de los terremotos. Entonces se suponía que iban a contactarse con los familiares o con los amigos de los amigos de los amigos para que acogieran a los chavalos, ¿verdad? La mayor parte de ese periplo se hacía por tierra. Ahí no había avión. Si eran los campesinos, ¿cuándo iban a poder pagar? Entonces el sector rural salvadoreño prácticamente se vació. Entonces el que se quedaba tenía dos opciones. O tres. O lo mataban, o se sumaba al ejército, o se sumaba a la guerrilla. Si no, ya, no había futuro ahí, pues. Entonces, y podías morir en combate en cualquiera de los dos bandos, ¿verdad? La inmensa mayoría se sumó a la guerrilla del FMLN, la inmensa mayoría. ¿Qué ocurre? Pues llegaban los chavalos, casi todos semi-analfabetas, sin ninguna profesión, a vivir en la miseria. Entonces, y claro, con aquel pantallazo de la sociedad de consumo, de la manera de vestir de los chavalos, etcétera, ya estaba la epidemia del crack, ya la había inventado la CIA allí en California precisamente. Esos chavalos cayeron rapidísimo en el crack. Entonces empezaron a delinquir, empezaron a caer presos. Y cada vez sus crímenes eran cada vez más violentos. Y cada vez eran mayor la cantidad de chavalos salvadoreños que caían presos. Y en las cárceles estaban las pandillas mexicanas, que eran especialmente violentas y que eran las que dominaban las dictaduras de las cárceles, eran las pandillas mexicanas, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Primero, la pobreza. Segundo, la droga. Tercero, eso los empuja a la delincuencia. Cuarto, una vez en la cárcel, eran apaleados, sometidos a vejámenes y además inducidos a actividades criminales de mayor relevancia por los delincuentes mexicanos. De forma que cuando salían a las calles de Los Ángeles, sobre todo, empezaban a delinquir con mucha mayor virulencia. Y era el círculo vicioso, ¿no? Era mayor la cantidad de crímenes de mayor gravedad, caían presos y así iba el círculo vicioso. Entonces se llenaron las cárceles de California de salvadoreños y de mexicanos. Había de todo en esos expedientes criminales, pues. Chavalos que habían caído presos por robos de menor cuantía y tipos que habían caído presos porque habían asesinado a 2 o 3. ¿Me entendés?
Entonces, en la presidencia de Bill Clinton, miren cómo son las cosas. En la presidencia de Bill Clinton empiezan las deportaciones masivas. Sacaban a los delincuentes ya condenados de las cárceles y los mandaban a El Salvador, a Guatemala y a Honduras. Porque por las mismas razones de pobreza, marginación y guerra, habían salido hondureños y guatemaltecos. Recordemos que en Guatemala, la guerra olvidada, ahí el salto de asesinato a manos del ejército guatemalteco, sobre todo aquellos criminales llamados los caibiles. Eso está hablando alrededor de 200.000 guatemaltecos asesinados, sobre todo indígenas. Y la fuga masiva de la juventud y de los indígenas también rumbo a California y a otros lados de Guatemala. Y lo mismo pasó en Honduras. Acordémonos la represión salvaje en los años 80 que liquidó al movimiento popular en Honduras a punta de asesinato. Entonces toda esa gente fue a parar allá. Todo el chavalero. Entonces viene Bill Clinton, que se las da de demócrata, ¿verdad? Y que receta de cómo aplicar democracia. Bueno, ese tipo que es un criminal de guerra, él, todos los presidentes de Estados Unidos son criminales de guerra. Bueno, Bill Clinton es el que idea el plan de deportación masiva de todo aquel que haya sido condenado y que esté en las cárceles de Estados Unidos. Y lo empieza a deportar a partir de 99-2000. Un poquito antes primero empezó la deportación de, como ahí los juicios tardan mucho, de los primeros que hayan cometido algún delito, tenían un antecedente por robo en una panadería, lo que fuera, ya los deportaban, ¿verdad? Sobre todo porque eran ilegales. Y luego, esperando que fueran enjuiciados y condenados, después deportaban a los condenados, que eso fue más tarde, pero al principio fueron chavaleros, pues. Deportados fue los de menor cuantía, los de delitos de menor cuantía. Esos tipos 97, 98, 99, y a partir de 2000 empezaron a deportar a los criminales. ¿Verdad? ¿Cuál es el gran problema? Los mandan de regreso a El Salvador, a Honduras, a Guatemala, pero no les avisan a los gobiernos. Mirá, te voy a mandar a esta gente es peligrosa, esta gente son delincuentes, esta gente tiene tal expediente, aquí te los mando. No, solo deportaban supuestamente por ilegales, ahí te van. Llegaban, ¿y a qué llegaban? Al principio, a finales de los años 90, al principio, los mareros, después hablo del nombre, los mareros, los pandilleros, pues solo era su vestimenta, ver cómo vestirse, la música que había que oír, el cómo presentarse en aquellos pantalones que llegaban hasta, que lo que andaban enseñando era las nalgas, con pantalones enormes. Toda esa manera de vestir, pues un estilo de vida que lo traían de los sectores empobrecidos de California, de las grandes ciudades de California. Al principio era así. Era que la novia, que el consumir drogas. Pero después, cuando empezaron a venir los grandes delincuentes, ahí la cosa cambió. Y empezaron a hacer negocio con el sufrimiento de la población. Y se empezaron a armar verdaderas hordas criminales. Hordas criminales. De manera que hay un momento en que el Estado salvadoreño perdió el control de la situación. En la época, bueno, Francisco Flores, que ya murió, ¿verdad? Ese es el que lanza, ¿te acordás? Aquel plan de mano dura. Allá por el 2000, 2001, por ahí. Después vino Saca y dijo el plan super mano dura. Y llenaron las cárceles de montones de chavalos. Algunos de ellos criminales desalmados, otros de ellos pues chavalos que estaban empezando, pero llegaron a las cárceles que no tenían capacidad en El Salvador para albergar a tanto delincuente o a tantos acusados, no tenían capacidad, y aquel hacinamiento, y la cárcel se volvió una enorme escuela del crimen, desde las cuales daban las órdenes además.
seguían dominando el territorio. No es cierto, ni con Saca ni con Flores hubo control. Después ganó el FMLN con Mauricio Funes e igual pues se habló de un pacto con las pandillas, que no sé qué, que mentira, no hubo manera. Después llegó el presidente Salvador Sánchez Serén y tampoco. De manera que el 2015 fue el peor año, ¿verdad? Y así transcurrió la vida, hermano. Con Bukele, se supone que Bukele tenía un acuerdo con las pandillas. Tan es así que durante los confinamientos que decretó Bukele debido al COVID, las pandillas eran los principales propagandistas para mantener a la gente encerrada. Se supone pues que ya había un acuerdo, pero nunca se ha aprobado eso. La verdad es que es difícil encontrar en El Salvador medios de comunicación que uno diga por aquí puede tener que andar extrayendo todo el mundo, porque hay una posición. Por ejemplo, vos tenés a determinados medios digitales que son financiados por la embajada yanqui, entonces ya con solo eso ya uno sospecha. Pero por el otro lado tenés los diarios de circulación nacional que son financiados por la oligarquía tradicional de El Salvador, tampoco. Entonces te encontrás con, hay que agarrar un poquito de todo. Entonces, a ver, ¿cuál es el principal? Me parece muy interesante una tesis, y yo estoy de acuerdo con esta tesis. Hay un periodista salvadoreño que se llama Juan José Martínez Dawinson, que tiene una tesis que me parece muy, muy interesante y la comparto. Él cree que el gran error de los gobiernos, tanto en El Salvador como en Honduras, como en Guatemala y de Estados Unidos, es creer que la Mara Salvatrucha, la MS-13, ¿por qué se llama Mara Salvatrucha? Mara por pandilla, que así se le dice en El Salvador. Salvatrucha hay dos versiones, salvadoreño y trucha de inteligente. Los truchas son los vivos, pues. Entonces, Mara Salvatrucha. Esa es una tesis. La otra, Salvatrucha, porque era un despectivo con el cual incluso Walker denominó a los salvadoreños, según dice este mismo Juan José Martínez. Y el 13 es porque la M es la letra número 13. Por eso MS-13. Bueno, la tesis de Martínez Dawinson es que el gran error de los gobiernos centroamericanos, en particular de El Salvador, y los gobiernos de Estados Unidos, es que tipifican a la Mara Salvatrucha, o a la otra, la 18, como organizaciones criminales transnacionales, como que si fueran una organización como tal. Y ese es el gran error, dice. La verdad es que es una marca. Yo diría, es una seña de identidad. Entonces no es que viene la Mara y te recluta centralmente, que actúa como una organización que tiene una jerarquía y que además se extiende por los territorios nacional o extranjero. No. Es por clica, que le llaman, por célula. Y cada célula tiene la primera palabra y la segunda palabra, el jefe y el segundo. Pero no es palabra, que le dije palabrero, no me acuerdo, por aquí tengo eso yo, ¿verdad? A ver, por aquí está, hombre. Corredores, los palabreros, primera palabra y segunda palabra, así es. Entonces, un chaval incluso puede de mutuo propio organizar su propia clica con su grupo de amigos en un barrio determinado sin necesidad de estar conectado con ninguna otra y hacer la suya, pero se identifica como MS-13. Y además eso funciona como verdaderos grupos cohesionados que se protegen los unos a los otros. También se matan los unos a los otros, dependiendo, ¿verdad? Pero es una seña de identidad, más allá de una organización criminal que no es así como tal, pues. Hay clicas que sí actúan como organizaciones criminales transnacionales que se han vinculado al tráfico de personas, sobre todo, ¿verdad? Y al tráfico de drogas, pero como clicas, pues. No que la Mara Salvatrucha en su conjunto. Y es verdad, eso es verdad.
Ahora, ¿cuál es la característica de la inmensa mayoría de esos muchachos metidos en las pandillas salvadoreñas? Que son de familias empobrecidas, sin ninguna oportunidad de desarrollo personal de ningún tipo, sin esparcimiento, sin manera de salir adelante por estudios técnicos o universitarios. No hay manera. O sea, sin esperanza. Esa es la característica principal. ¿Ya? Y encuentran atractivo el hecho de que, bueno, es que este grupo, hagámonos mareros, mirá, y el dinero fácil. ¿Cómo lo hacen el dinero fácil? Chantajean, pero de manera brutal. A los dueños de pulpería, a los dueños de un salón de belleza, de una barbería, a uno que va con un carretón ahí vendiendo cosas, le exigen pago, si no los matan, y los matan de verdad. O a los dueños de buses, a los choferes de buses, a los ayudantes de buses, a los comerciantes en los mercados. O sea, es terrorífico. O si no, viene el jefe de una clica, le gusta una chavala, la chavala ya tiene novio, entonces manda a matar al novio para quedarse con la chavala. Cosas de espanto. O si no, si algún chavalo le hizo una letra a alguien, mandan a matar a la mamá, al papá, a los hermanos. Así de salvaje funciona eso. ¿O te acordás aquella vez en Honduras, hace como 3 años, el bus que quemaron llenito de gente? En venganza. Eso fue en Honduras. Pero, o sea, real, yo me pongo en el lugar de Bukele y digo, chocho, hermano, parala. 62 muertos. Espérate. Entonces, él tiene que tomar medidas. Pues lo que pasa es que él ha ido, es el gran problema de todos los gobiernos, lo que le pasó a México con Calderón, con Peña Nieto, con Fox. Atacaron las consecuencias y no las causas. Lo que está haciendo López Obrador es muy inteligente. Se va a las causas. Tienen un montón de programas dirigidos a la juventud, específicamente para evitar que sean reclutados por el crimen organizado, y aún así tiene todavía el problema. Vos sabés que en México hay 9.800 cadáveres en las morgues sin reconocer, y hay 53.000 y pico de cadáveres localizados en fosas comunes. No, eso es de un espanto, hermano. Pero bueno, no me quiero meter en México. Sigo con El Salvador. Entonces, además han descubierto fosas comunes, porque los pandilleros han mandado a asesinar montones de gente, de sus propios colegas ahí en la clica, o de otras clicas, o de otras maras, o gente normal y común. Lo mandan a matar y lo tienen en una fosa común, ¿sí? Con una crueldad infinita. O sea, totalmente descompuesto. Pero yo les decía, el gran error de Bukele es que se ha ido a las consecuencias. Uno pone a encontrar en El Salvador programas masivos para que la juventud tenga posibilidades de desarrollo diferente o alternativo a la pandilla. Algunas cositas ha hecho, pero no hay un programa dirigido, no hay una estrategia. Entonces el resultado es que se siguen metiendo a los chavalos a las clicas. Ya. Y de manera que nada le va a hacer, va a llenar las cárceles. 600 creo que metió, a ver. Sí, 600, 540 y pico, decía la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Que había metido presos solamente ayer, que fue el primer día de la aplicación del estado de emergencia, solamente ayer. 576 capturados, solo ayer, ¿verdad? Entonces, ¿dónde va a meter a tanta gente? 576 en un día. Hoy, ¿cuántos serán? Y mañana y pasado, que va a meter preso a 10.000. ¿Y dónde lo va a ir a meter? Va a convertir El Salvador en una cárcel gigantesca. Eso no es solución. Es mentira. Ahora, fíjense, ayer decía, primero cuando el sábado en la noche, que él tira la consigna, no, vamos al estado de emergencia.
Además, se ampara en la Constitución en el artículo 29. Después se lo aprueban. ¿Cuál es el problema? Dice, reta la oposición. Bueno, no defienden ustedes la Constitución. Yo lo estoy haciendo de acuerdo a la Constitución. Y desde el punto de vista legal, él tiene la razón. ¿Verdad? Entonces dice, las medidas a tomar serán implementadas por las instituciones pertinentes y anunciadas solo cuando sea necesario. Para la inmensa mayoría de personas la vida continúa normal. Los servicios religiosos, eventos deportivos, comercio y estudios pueden seguir realizándose normalmente, a menos que usted sea pandillero o las autoridades lo consideren sospechoso. Sin embargo, sí habrá algunos cierres focalizados y temporales en algunas zonas. Y después viene, y es que se desbocó Bukele, porque después de eso le ordena al sistema penitenciario dos cosas terribles. La primera es, yo no les voy a dar de comer de gratis a esto. Entonces, a todos esos nuevos van a comer con el mismo presupuesto que estaban comiendo los que ya estaban presos. Como resultado, reducen los 3 tiempos de comida a solo 2. Pero al paso que van a reducirlo a uno solo. Y eso se llama violación de derechos humanos aquí en la Cochinchina. Pero falta. Porque después dice Bukele, y que no vean ni el sol. Encerrados todos, no pueden salir. Ni al patio, dice. No, ni al patio, dijo Bukele. Y el otro dice, el Luna, que es el administrador de la cárcel, ni el sol van a ver. Eso también es una violación, hermano. O sea, está excedido, ¿no? Nadie sale ni al patio. No podrán ver ni un rayo de sol. Se llama Osiris Luna Mesa, que es también es viceministro de Seguridad. Ya recuerden que hace como 2 años, en el 2020, empezaba el COVID, en abril, empezaba el COVID y ordenó lo mismo. Encerrar a todo el mundo en las cárceles, no dejarlo salir, quitarle el celular y no sé cuánto. La verdad es que se van relajando las cosas y los pandilleros tienen acceso a un montón de beneficios a punta de reales que compran a los custodios y de ahí siguen dirigiendo. Entonces la verdad es que es triste por la juventud salvadoreña, es triste por la situación en El Salvador, es muy triste. Y aquí es cuando uno más se alegra de tener una sociedad como la nuestra. O sea, digo, aquí no tiene eso. Vos no sabés lo que es vivir bajo el chantaje. Vos te imaginás que aquí hubiese las clicas y las maras, las no sé cuánto, y que llegaran a las pulperías de los barrios o al zapatero del barrio o qué sé yo, a la señora costurera, y le llegara un grupo y le mira, o me paga tanto o si no la mato, o le quemo el local. Si en El Salvador hasta las vendedoras ambulantes y los matan. Bueno, en el México es igual. Los matan si no pagan a la clica. Una cosa horrenda, espantosa. Y aquí también, si vos te imaginas, si eso hubiera ocurrido aquí, solo ponete a pensar, la mayor parte de nosotros conoce a alguien que vive de la venta, de lo que sea del comercio, pues. Y que lo chantajearon de esa manera, pues. Es más, en El Salvador, si veían que había alguien que trabajaba en tal lado y llegaba en el barrio, entonces le cobraban porque trabajaba y porque vivía en el barrio. Le cobran, pues. Es de espanto, hermano, es de espanto eso. O sea, un estado paralelo y un estado de terror paralelo. Pero ahí el gran secreto es evitar de que el chavalero se siga sintiendo identificado con esa marca, como decía Martínez Dawinson. Que evitar que su identidad sea marero. ¿Y cómo lo vas a hacer? Estudio, oportunidades de trabajo, recreación, fortalecer la cultura. ¿Cómo se hace aquí? Rosario y Daniel deberían de ofrecerse asesores de Bukele, pues, y le enseñan un poquito, pues, de cómo se hacen las cosas. Que el chavalero anda en otro patín, que el béisbol, que el fútbol, que esos juegos, de videojuegos, ¿cómo que se llaman los videojuegos, los de moda ahora? ¿Cuál?
Free Fire, la puchica. Y después los retos que hay, que no sé cuándo. En eso anda el chavalero. El chavalero aquí no anda pensando en matar. O sea, cuando uno ve estas cosas fuera de Nicaragua, uno dice qué lindo que es Nicaragua. Y a veces no lo sabemos apreciar. Chavalero que anda en el campo el sábado espera con ansia porque va a estudiar, o el domingo cuando le toque, pues, que el bachillerato a distancia, o si no, ya en la universidad o las escuelas técnicas, y andan pensando en eso, en lo que van a hacer una vez que se gradúen, que no sé qué, que no sé cuánto. Sí, hombre. Que también tenemos emigración. Claro que tenemos emigración. Porque eso estamos empobrecidos, que nosotros somos un país rico y somos un país empobrecido. Y hay mucha gente que se desespera y dice, hombre, no, mejor me voy. Allá está fulano y dice que hay trabajo, me voy a ir. Y pan, se arriesgan. Miren cuántos muchachos nicas se han muerto últimamente al cruzar el Río Bravo o asesinados por el crimen organizado mexicano. Y cuántos han deportado, que han deportado un montón otra vez. Ahí están de regreso. Renunciaron a su trabajo y los regresaron. Pero bueno, pues no es el volumen de la migración de Nicaragua, no es ni comparado con la hondureña, guatemalteca, o salvadoreña o mexicana, o la haitiana, o la cubana, o incluso la brasileña. De nada que ver, pues. De manera que ojalá que salgan adelante, hermano, pero hay que buscar la causa. Las causas. De nada te sirve estar metiendo a todo el mundo en la cárcel y además dejándolo sin comida, sin comer, encerrados. ¿Vos crees que de esa manera los va a disuadir? No, hombre. La rabia que acumulan es peor. Apenas pongan un pie afuera va a ser mucho peor. Y cuando tengan la oportunidad de vengar eso, lo que va a desencadenar un conflicto mayor, creo yo, pues. O sea, está bien los operativos. Vos ves las fotos de esos delincuentes que echaron presos ayer, hermanito, por Dios, y tienen una cara de asesinos que no es jugando. La inmensa mayoría tatuados. Y gente, algunos chavalitos que echaron presos, pero la mayor parte ya son adultos. ¿Por qué? Este es el otro problema de El Salvador. Es que ya tienen una nueva generación de pandilleros, o sea, que han heredado. Los padres han heredado a sus hijos la identidad pandillera, que es una cosa terrible. Segunda generación ya. O sea, que los pandilleros originales ya tienen 40, 45 años y sus hijos ya tienen 15, 20 años. Pandilleros. Entonces, si no atajas eso, si no cortas de raíz las causas que precipitan al chaval a meterse a la pandilla, hermano, eso va a ir de mal en peor. Eso no es cierto que lo vas a resolver con estado de emergencia y llenando las cárceles de gente de las pandillas o castigándolos. Mentira, las causas. Los gringos, muy bien, gracias. Ellos causaron este problema porque ellos financiaron la guerra contra el pueblo en El Salvador. Son ellos los que armaron al ejército salvadoreño. Son ellos los que impidieron las reformas en El Salvador. Son ellos. Las reformas hubieran evitado que se desangrara ese pueblo. La libertad que le hubieran dado, que le hubieran autorizado a los gobiernos a simplemente ejercer la democracia. No. Dictadura militar en toda su forma, con todos los disfraces habidos por el que demócrata cristiana, con Napoleón Duarte, que con Arena cristiana y antes con junta militar, lo que fuera. Dictadura pura y dura, terrible, espantosa. Ellos financiaron esa dictadura, ellos dirigían esa dictadura, ellos pusieron asesores militares, armaron al ejército, se oponían a la paz, torpedearon todo ese proceso y después socavaron los acuerdos de paz a lo largo de todos estos años. Ellos, los yanquis. Y para remate, llega la gente allá, los chavalos salvadoreños allá, empobrecidos todos. Se convierten en delincuentes por X o por Y. Y los mandan de regreso y no le advierten a nadie. Ahí te va de regreso esta gente, vigilarla. Hay que les vaya ese clavo a ellos.
Y ahora se quejan de que hay una gran emigración. ¿Y de qué se quejan si ustedes la causaron? Pero bueno, interesante pues, y triste a la vez. Habría que ver si logra confirmar Bukele, si tiene pruebas de que los yanquis están detrás del incremento de la violencia criminal, como lo insinúa Bukele al retirar a la boliviana. Y si esto es así, es otro pecado más, hermano. Otra barbaridad. ¿Sabes? Incentivar la violencia criminal con el propósito político de debilitar un gobierno. O sea, tenía 62 víctimas el sábado por una razón terrible, la razón política de fregar al gobierno, y están matando gente inocente. Incluso vi un video de un tipo, espérame, si eso lo apunté, ya te voy a decir quién es el tipo. O sea, Alex Humansor, no sé de qué partido será, vive en Estados Unidos. Se lanzó un video, mira, o sea, la mentalidad. Yo voy a la mentalidad, ¿verdad? Dice el tipo. Le dice a los pandilleros, pido que los maten a ustedes, a los que son partidarios de Bukele, a sus hijos, a su familia, basura, le dice. Porque me duele ver cuánta gente inocente está muriendo y ustedes siguen atacando a los mismos de siempre. A los partidarios de Bukele, resulta que la inmensa mayoría de los salvadoreños votó por Bukele. Ojalá y le dice a Bukele, ojalá que te pelen a vos también, hijo de basura. O que les maten a sus madres, o a saber a quién, ya ves qué, o a sus hijos, a su familia, basura. O sea, la mentalidad. Lo que pide que maten a los de Bukele. O sea, digo, no hay forma, hermano. No hay forma. Ahí, todos los que tengan menos de 20 años de Bukele, hermano, los dejo salir con una condición. Estudian o aprenden un oficio, y aquí tienen este programa. Van a poder salir. Les voy a limpiar su expediente una vez que ustedes demuestren que ya están reintegrados. A todo el chavalero. A los adultos hay que los dejen, que los engullen, que los dejen. Pero el chavalero, ¿qué te importa? Pero bueno. Triste, hermano. 7:21, regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:25 a.m. Vamos con Rusia, la ofensiva para extirpar al nazismo de las fronteras con Rusia. Los quiero invitar a leerse 2 reportajes que hemos publicado en la web de La Primerísima, en la sección de pensamiento crítico. El primero de ellos es una investigación que hizo un periodista que es muy buen periodista. Es muy acucioso, muy riguroso. Él se llama Dan Cohen y publicó su investigación en un sitio que se llama Mint Press News en Estados Unidos. ¿De qué se trata? De cómo ha hecho la propaganda Ucrania en esto, de comenzó la ofensiva de Rusia para proteger la vida de los ciudadanos ahí en Donbass el 24 de febrero. ¿Saben cuántas empresas están metidas en esto? Empresas de publicidad, de relaciones públicas, de lo que se te ocurra. Son 150 empresas. La cabeza de ese nodo de la estrategia de propaganda antirrusa está en Londres. Ya, hay un vínculo entre Londres y Kiev, la capital, bueno, y Lviv también, y Ucrania, pues. ¿Verdad? Y entonces de ahí se lanzan las directrices, ni siquiera no solamente las globales, sino las particulares, tan al detalle que hay un manual de cómo redactar y de los énfasis que hacer.
¿verdad?, de los medios de comunicación que deben leer o tomar como referencia y de los que no deben leer. O sea, así, al detalle. Es una campaña descomunal. Troll, ejércitos de troles, por supuesto. O sea, troles son toda esa cuenta falsa de las redes sociales. Y con la complicidad de los dueños de las redes sociales como YouTube, como Facebook, como Instagram, como Twitter y otras redes sociales, Reddit, con los dueños de todos ellos. Hay una complicidad para favorecer las publicaciones y priorizarlas de toda esta red y al mismo tiempo desterrar todas las opiniones de Rusia, como lo han venido haciendo. Todos los días del mundo cierran cuentas rusas o prorrusas en cualquiera de las redes sociales, todos los días del mundo. Y en cambio Facebook autoriza, por ejemplo, el dueño de Facebook, Zuckerberg, autoriza promover el asesinato de Putin o de los rusos en las redes sociales. Acepta. Por eso es que declararon a Meta, la dueña de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, la declararon organización terrorista en Rusia, y con toda la razón del mundo, hermano. Entonces ahí está explicado al detalle en esa investigación de Dan Cohen, al detalle de cómo se hizo esto. Léanla, los invito a leerla. Ahí está la traducción al español y también está el enlace para el original en inglés. Luego hay otra investigación sobre la trama del clan Biden, el cazador cazado. Este es de un diario alemán que se llama Science Files, pero es alemán, pues. Entonces ahí le sacan todo, mano. Comienzan con todo el cuentecito, cómo comenzó todo. Y te lo voy a resumir. Hunter Biden, así se llama el hijo de Joe Biden, es drogo. Es el fracaso de la familia. Cocainómano perdido. Millonario, pero cocainómano. Entonces el fracaso. Entonces, para que él hiciera sus reales y tal vez se olvidara de la droga, lo mandaron a hacer negocios allá, que se vaya a esos países a hacer negocios. Llega a parar a Ucrania. Espérense. Pero entonces, bueno, en eso y venía, no es que vivía en Ucrania para nada, pues no sé. Entonces, en una de esas se le daña su computadora portátil, su laptop, porque le decimos nosotros. Entonces la llega a reparar, la lleva a reparar a un sitio, X sitio. Pero como el tipo le sobran los reales y además el cocainómano, se le olvida. Compró otro y después se le olvidó que había dejado la vieja. Entonces el dueño del taller la repara. Y como no la llegan a traer, empieza a revisar lo que hay. Entonces así como me lo estoy contando. Entonces, y comienza a ver aquellos correos electrónicos sospechosos de negocio, de reuniones que facilitaba Hunter Biden, que era el hijo del vicepresidente de Obama, de reuniones que facilitaba Hunter Biden entre su papá y políticos ucranianos. Entonces, hace determinada gestión y llega para al FBI y le entrega al FBI el disco duro. Mire lo que hay ahí. Y ahí empieza, hermano. ¿Qué ocurrió? Eso llega a parar a manos del New York Post, un diario que no es de gran circulación, pero bueno, tiene su impacto ahí, es ultraderechista. Y entonces publican una parte de esos correos. Entonces Facebook y Twitter y todas las redes sociales y el resto de diarios de medios de comunicación de Estados Unidos, los dueños, pues, se ponen de acuerdo para sepultar eso en el olvido, que nadie reproduzca eso. Porque venían las elecciones contra Trump allá en el 2020. Y lo censuraron, nadie reprodujo eso, hermano. Y New York Post no volvió a publicar nada hasta este año, hace como 10 días. Y esto que ya tienen todos los... Ayer también lo publicó el Daily Mail de Londres.
Pero es escandaloso y cuenta todo como es. Entonces el tipo Hunter Biden, además, financió algunos de los laboratorios de armas biológicas instalados por Estados Unidos en Ucrania. Hasta ahí llega. O sea, es escandaloso, ¿eh? Hay una investigación oficial del Congreso. Ahí está el documento, está en inglés. Está colgado ahí en ese artículo. Esa es la segunda que les invito a leer. Bueno, todos los artículos que están ahí, tanto en pensamiento crítico como en la sección de opinión. Pero bueno, ayer vi unos videos, hermano, de espanto. Literalmente de espanto. Son tan espantosos que los medios del poder oligarca de que domina el mundo han tenido que reaccionar. ¿Cómo son de espantosos? Hay dos videos con militares rusos capturados por los ucranianos. Uno de ellos que dura, qué sé yo, como 10 segundos, 15 segundos. Ese es el más sangriento de todos. Ese ni se lo voy a contar porque eso es una cosa. El otro, hay un grupo de soldados rusos detenidos por los ucranianos, capturados en combate. Los empiezan a torturar, el video está, a golpear más bien, más que torturar. Y en una de esas les disparan en las piernas. ¿En serio? Pues esto está grabado. Lo han tenido que reproducir esos medios. Porque eso, en términos de instituciones militares profesionales, eso es inaceptable. ¿Qué ocurre ahora? Hay una ola de indignación de tal naturaleza entre los militares, las Fuerzas Armadas rusas y el pueblo ruso, que no quieren, dicen que no quieren prisioneros. Que no quieren prisioneros, o sea, que el ejército ruso, que las Fuerzas Armadas rusas, que el ejército de Donetsk o de Luhansk, que no tomen prisioneros, sino muertos. Ya tienen las coordenadas, dónde ocurrió, ya tienen identificados a varios de los soldados ucranianos que dispararon y golpearon a los militares rusos presos, y eso, y además ya hay una investigación penal abierta por la Fiscalía de Rusia. El otro video es aún peor, el que les voy a contar ahorita. ¿Por qué no los transmitimos? Obvio, ¿verdad? Ya, hasta ahí llego, obvio. Piénsenla por qué. Miren, descubren entran en un edificio y encuentran un cuarto de torturas. Y encuentran a una chavala, se calcula que no más de 20 años, mutilada, sin brazo, creo que sin una pierna, no recuerdo bien. Y lo peor, aquí en todo el pecho y vientre, le marcaron con fierro la suástica, el símbolo nazi. Eso lo filmó un periodista gringo, para que después no digan que es propaganda rusa. Lo filmó un periodista gringo. Lo tiene en YouTube, búsquenlo. Ahí lo tiene en YouTube, a ver cuánto dura. A ver cuándo se le ocurre a YouTube bajarlo o cerrar esa cuenta. Entonces, yo solo me pongo a pensar lo que esa muchacha sufrió. Porque la mutilaron, le cercenaron sus extremidades mientras vivía. Le marcaron la suástica mientras vivía. Por supuesto, la sometieron a todo tipo de vejámenes, lo que te imagines. Entonces, no es que muerta le cortaron las extremidades, no, hermano, mientras vivía. No es que muerta le pusieron la suástica, no, hermano, mientras vivía.
¿Se imaginan ustedes el sufrimiento de esa pobre mujer? No se sabe, todavía no está identificada, no se sabe por qué razón lo hicieron, de qué la acusaban. Pero así de bárbaro, pero es que como eso, ve, yo he oído testimonios y leído, hermano, ve, cosas escalofriantes, los nazis, es que no hay forma, y a medida que transcurre el tiempo se van encontrando mayores horrores, crece la tendencia, no solamente dentro de la opinión pública de Rusia, sino también dentro de las autoridades de Rusia, que no hay forma de hacer la desnazificación y la desmilitarización si no es recuperando esos territorios como parte de la Federación Rusa. No hay otra forma, porque va a resucitar, ese nazismo va a resucitar. Vos sabés que han encontrado en todas las escuelas donde han ido que han ido recuperando, que estaban bajo control de los nazis, en todas las escuelas los libros le enseñaban a los niños desde chiquitos a adorar a Hitler, a la doctrina nazi y a odiar a los rusos, desde preescolar. Eso no el nazismo, por lo tanto, la ideología nazi está sembrada ahí. ¿No? Recuerden, los objetivos del presidente Vladimir Putin de la Federación Rusa son 3. Desnazificación, ¿qué significa eso? Extirpar la ideología nazi de la sociedad ucraniana. Y la influencia política, el poder que han ejercido los nazis, los símbolos, las personas que son nazis, los dirigentes nazis, el poder que han acumulado en las distintas estructuras del Estado ruso. Eso a la cárcel o muerto. Desnazificar. 1. 2. Desmilitarizar. ¿Por qué? Porque el ejército ucraniano lo iban a ocupar con dos propósitos, iban a darle 2 instrumentos para el propósito de destruir Rusia. El primer instrumento, armas nucleares, y el segundo instrumento, los laboratorios de armas biológicas. Desmilitarizar Ucrania. Y por eso ustedes han visto la campaña sistemática de la aviación y de la artillería rusa, también desde los barcos, ¿verdad? Acabando con los depósitos de combustible, con las fábricas de armas, con los depósitos de armas, de municiones, con los tanques, con los aviones, con los aeródromos. Sistemático, todos los días. Desmilitarizar Ucrania. Y el tercero es que una vez que eso esté logrado, lo que quede de Ucrania, el territorio que quede bajo fuerza ucraniana, tiene que ser neutral. Esos son los 3 objetivos. Fíjate que Biden hizo un espectáculo bochornoso la semana pasada. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, bochornoso. Es muy triste. También, ¿verdad? ¿A qué extremo llega el imperialismo, no? A un hombre que no está en sus 5 sentidos. Que además un tipo... O sea, él es de naturaleza fascistoide también. Él es así, pues. Él se ufanaba de haber ideado el bombardeo sobre Belgrado, por ejemplo. Y eso está grabado en video en el 99. Fue eso. O sea, él no es ninguna persona decente, no lo es. Es un criminal por vocación. Pero es triste como instrumentan un viejo decrépito que dice incoherencias una y otra vez y lo tienen que estar corrigiendo en público. La última metida de pata que hizo fue decir de que al que Putin hay que sacarlo, que deje de ser presidente. O sea, esa es una invitación a que Rusia rompa relaciones con Estados Unidos y se acabó. Vasos comunicantes se acaban. Entonces lo último que vos querés hacer es eso, porque perdés todo tipo de influencia. Entonces, primero la Casa Blanca, después el Departamento de Estado, después otros voceros del gobierno de Estados Unidos diciendo no es eso, fue producto de la pasión, pero no, nosotros no estamos por el cambio de régimen, reconocemos al presidente Putin. Pues además le ha dicho criminal de guerra una y otra vez y otras barbaridades parecidas. Entonces, ¿qué tipo de comunicación puede tener Biden con Putin? Ninguna. Entonces, y las dos de las principales potencias del mundo van a tener cortados los vasos comunicantes por la conducta de Biden.
bochornoso. Entonces, el resultado de eso, miren, la última encuesta publicada este fin de semana, aprueba o desaprueba lo siguiente: la política de Biden en Ucrania, solo el 41% la aprueba, el 52% dice que no. En lo del COVID, ahí es donde mejor sale, el 51% dice que sí, el 46% dice que no. En política internacional, 42% que no, 51%, perdón, sí, 42% de espalda y 51% que no. En economía, 33% nada más de aprobación, 33%. 63% que no. Te repito, en Ucrania el 52% rechaza la política de Biden en Ucrania. En política internacional el 51%. En economía el 63% de los norteamericanos rechazan a Biden. Promedio, solo el 40% respalda a Biden. En Estados Unidos las encuestas son, en general, sobre todo las encuestas de opinión no electorales, pues generalmente son muy cercanas a la realidad, generalmente. Luego le preguntan, ya lo electoral ya no es tan así, pues, pero bueno, le preguntan su preferencia electoral para las elecciones de noviembre, porque en noviembre renuevan Cámara de Representantes y parte del Senado. 46% dice que va a votar por los republicanos, 44% por los demócratas. Es la mayor ventaja republicana desde 2014 en una encuesta. ¿Qué van a hacer con Biden? Entonces dice la gente, pero ¿para qué queremos quitar a Biden si es peor la otra? De verdad, esa es la tendencia dominante. Y es que la Harris da lástima, pues, también, esa mujer es joven, se suponía que capacitada, pero da lástima oírla hablar, ver cómo se maneja. Chica. Es tristísimo, pusieron a dos monigotes. ¿Para qué? Porque eso les facilita a ellos hacer lo que les da la gana, a los que mandan de verdad, a los Bill Gates, a los Mark Zuckerberg, a los Soros, a los dueños de todas las multinacionales, del complejo militar industrial, de la farmacéutica, que son los que toman las decisiones. Te ponen a dos monigotes ahí y después ponen a gente que sí les sirve, la ponen en puestos clave. En el Pentágono, en la Secretaría de Estado, en el Tesoro, ahí sí. ¿Verdad? Fíjense, miren lo que está pasando. Ay, vengan los refugiados ucranianos, ¿verdad? Es la propaganda. La propaganda. Se ponen a leer ustedes. Pónganse a leer prensa europea. Ay, hermano. Empiezan los ay de los locales, de los alemanes, de los austríacos, de los franceses, de los belgas, de los ingleses no tanto porque han llegado poquito. Y leen ustedes los ay. ¿Qué significa esto, el ay? Por ejemplo, en Austria, ¿quiénes han llegado a Austria de refugiados? Los ricos de Ucrania. Entonces llegan con su auto último modelo, con su despilfarro, porque son los ricos. ¿Quiénes están combatiendo en nombre de la soberanía de Ucrania? Una soberanía que no existe, pero bueno, ¿quiénes están combatiendo? Los hijos de los empobrecidos. Pero hijos de los ricos de Ucrania están fuera, ya están en otro lado, en Alemania, en Austria, en todos lados, en Turquía. Entonces están furiosos en Austria, pero además llegan con aire de superioridad. Entonces, luego están en Eslovaquia, es que leí esto, que llegan y que se suponía que los apartamentos vacíos, había todo un debate ahí, que habían casas vacías y que entonces debía haber una política para favorecer a los eslovacos que no tienen apartamento. Entonces resulta ahora que se lo tiran a los ucranianos. Entonces la gente está recha. Pero después, entonces hay un manual que le están dando, la Cruz Roja Francesa le da a los ucranianos un manual cada vez cuando llega uno. Entonces, sobre cómo comportarse en la sociedad francesa. Y un montón de sarta, hermano. O sea, para que sepan estar en la sociedad francesa.
lo que se te ocurra va ahí. Entonces eso no va a bajar, a minorar, eso va a crecer, ¿verdad? Y además que hay un montón de bandas delincuenciales ucranianas que salieron para esos rumbos. Y ya van a ver, ya la van a sufrir. Entonces al principio, ay sí, con mi banderita, mi color azul, como los babosos ayer en Hollywood. Y no sé cuánto. Ajá, espérate. Cuando sepan lo que es Cajet, cuando los conozcan, quiénes son. ¿Verdad? Entonces miren lo que es. Los polacos son los más racistas que hay ahí los más nazis, polacos, ucranianos y alemanes, hermano. Pero que. Bueno, y Biden también, si ese es nazi. Después hay un montón de nazis ahí en España. Pero bueno. Pero los polacos son la basura, la basura. Toda la clase dirigencial de Polonia es la basura de Europa. Entonces estos andan con el afán además de robarse la parte occidental de Ucrania, solo ellos saben. Pero bueno, ellos andan con ese afán. Quieren aprovechar la guerra para adueñarse de la parte occidental de Ucrania. Y además hasta le están echando el ojo a... Bueno, no me voy a meter a eso, pero bueno. Entonces, vos sabés que Ucrania, en Polonia te conté la vez pasada de que el año pasado hubo una enorme corriente migratoria desde Siria que querían llegar a Alemania. Entonces pasaban por Ucrania, luego Bielorrusia y después cruzaban a Polonia para ir a parar a Alemania. ¿Verdad? Entonces, los polacos armaron campos de concentración porque no querían que los negritos entraran. Campos de concentración, murió gente de frío ahí. Todavía hoy hay campos de concentración ahí, en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. No los dejan entrar. Ahí están en campamentos en condiciones miserables. Poniéndose de frío, bueno, menos mal que el frío se fue. Ya está llegando ya llegó la primavera. En cambio, en la frontera entre Ucrania y Polonia, ahí dejan pasar, pase mi muchachito, pase usted adelante, venga. Es que usted es blanquito, usted es europeo, usted es de los nuestros, pase usted adelante. Entonces ayer intentaron entrar un grupo de inmigrantes sirios y africanos que estaban en Bielorrusia, no fregué, y cayó la policía encima. Entonces la hipocresía era Biden sosteniendo en sus brazos a unos niños ucranianos, haciendo todo el show. Eso es un show. Y ahí nomasito, como a 30 kilómetros de donde él estaba el otro campamento, pero el de los sirios. El de los sirios. Estados Unidos fue el que causó la tragedia de Siria. Estados Unidos y la OTAN. Gran Bretaña, Estados Unidos y el resto de la OTAN son los que causaron la tragedia de Siria. Destruyeron ese país. La gente migra por la destrucción de su país. Pero no los quieren. Que vayan a morir lejos, les dicen. A los ucranianos no, son europeos porque son chelitos, no es que... Racismo. Y luego, por último, que yo quiero, es que esto hay que seguirle dando, hermano. Yo no sé, pues, pero yo creo de que es de mayúscula importancia. ¿Cómo te dijera yo? De la máxima importancia lo de los laboratorios de armas biológicas en Ucrania. Es primera vez que hay, primera no, pues. ¿Cómo no? Yo creo que es la primera vez que hay pruebas tan contundentes, tan irrebatibles, de que Estados Unidos fabrica armas biológicas. Es la primera vez. Y ha habido un empeño universal del imperialismo yanqui, del imperialismo británico, del imperialismo europeo en general, para ocultar este descubrimiento. Y han utilizado todos los instrumentos a su servicio para impedir que la gran mayoría de la opinión pública mundial conozca esta verdad terrible. 30 laboratorios para crear armas biológicas
que significa, entre otras cosas, esparcir virus o bacterias que causen determinadas enfermedades en determinadas poblaciones escogidas por ellos. O lo más escalofriante, que es lo que está comprobado además, el estudio de las aves migratorias que cruzan Rusia para inocular a esas aves de manera que ellas sean las que esparzan los virus en la población rusa. O la investigación genética que hicieron sobre las características peculiares, particulares de los eslavos, para que determinadas enfermedades o determinada material biológico que ellos fabriquen solamente ataque específicamente a lo que tienen características genéticas eslavas. Y eslavos, ya te digo, son montones de pueblos. No solamente son los rusos, son todos los que habitan desde los Urales hasta la península de Kamchatka, pero además los búlgaros, los checos, los eslovacos, los rumanos, de alguna manera, bueno, no tanto, pues, pero también hay. Es decir, es que los húngaros, los serbios, son eslavos. Y la inmigración eslava ha sido enorme. Hay eslavos, una gran cantidad de eslavos en Canadá, en Estados Unidos, en muchísimos países del mundo. Entonces, si vos esparcís un material genético expresamente elaborado para hacerle daño, para causarle determinada enfermedad a alguien que tiene unas características particulares que corresponden a los eslavos, entonces te estás llevando en el saco a millones de personas. Y eso estaban haciendo los gringos allí, en esos laboratorios. Por eso, el 24 empieza la operación militar Rusia, y ese día y el 25 pasaron en la destrucción de todos los documentos y los materiales biológicos que habían en los laboratorios esparcidos por toda Ucrania, en Kherson, en Kiev, en Lviv. Eso es escandaloso. Y viene la Organización Mundial de la Salud, que sabía de la existencia de esos laboratorios, y dice: sí, yo sabía, pero no me dejaban entrar. ¿Y por qué no lo dijo nunca? ¿Y por qué no? ¿Y por qué Estados Unidos no? Dice: hombre, vengan y vean aquí lo que había, pues yo no tengo miedo, vengan. ¿Por qué no lo acepta? Con una comisión científica internacional, que vayan a ver. ¿Por qué no lo acepta? Y después, primero dijeron que no era, que era mentira. ¿Se acuerdan? Eso es un invento, una infamia primero. Después dijeron que sí, que habían, pero que no era de Estados Unidos, eran de Ucrania. Y después dijo, la Victoria Nuland sale y dice, la subsecretaria de Estado: hombre, es cierto, ante una comisión del Congreso de Estados Unidos, es cierto, ahí tenemos laboratorio. Entonces, y después, ahora China nos revela que en Ucrania son 30, pero que en el mundo son 360. Ninguno está en Estados Unidos, en territorio de Estados Unidos. Todos están afuera. ¿Te imaginas? En África, en Asia, en América Latina. Yo te aseguro, 2 más 2 es 4, que aquí en Centroamérica hay laboratorios biológicos yanquis. Te lo aseguro. En Colombia no me cabe la menor duda. ¿Quién sabe en cuántas islas del Caribe? Y entonces yo creo que a veces, a mí yo no sé qué es más espantoso, que ocurran estas cosas o que las ocultemos, o que los que las sabemos lo ignoremos, no le demos la importancia. Yo no sé, ¿verdad? Pero fíjense bien, la portavoz de la Cancillería rusa, el viernes creo que fue esto, María Zaharova, se lanzó, o sea, lo dijo. Esto es una investigación, o sea, ella es la que lo lee, la que lo dice, pero realmente aquí hay un equipo que hace estas cosas, pues. Una cronología, hermano, paso a paso, en todos los laboratorios, paso a paso. Una reconstrucción cronológica, dice Zaharova.
Aunque dice la María, que es una mujer preciosa, ¿verdad? La han visto. Dice ella, hay muchas lagunas en este plan diabólico que se ven con María. Es que no hay otra manera de denominar. Es un plan diabólico. O sea, ¿cuáles fueron las investigaciones que hizo los nazis con los judíos? ¿No se acuerdan? ¿No han leído sobre eso? Famoso Miguel. Los experimentos genéticos y biológicos. O sea, lo hacían con los judíos. Lo experimentaban con ellos. ¿Qué hacer? Le inyectaban, le inoculaban determinada enfermedad. Iban investigando, certificando los resultados. Después se fue ese Miguel, se fue a vivir se huyó y se fue a vivir a Brasil. Y hay el famoso libro, Los niños del Brasil, que se hizo película además. Con aquel Gregory Peck, que era esa película. Y los niños salían, unos morenitos con ojos azules, con pelo así, porque él hacía esos experimentos. Pues lo mismo, hermano. Además lo hicieron en Guatemala, ¿te acordás? Con la sífilis. Lo hicieron en Colombia, después se fueron al Perú, los yanquis se fueron al Perú. ¿A qué fueron? A esterilizar a las mujeres. Lo han hecho con las tribus en las Amazonas. Y entonces nosotros, el mundo entero, mando así, ¿ves? Vuelve a ver, es más importante el cachimbazo que le metió Will Smith al Chris no sé qué ayer, que todo esto que te estoy contando es más importante. Todo el mundo está interesado en ese que está bueno ¿qué? O está malo, qué barbaridad, en lugar de estar sobre las armas biológicas. Impresionante, ¿no? Cómo nos embrutece la propaganda yanqui, la colonización cultural. Entonces nos contaba María Zaharova, era la reconstrucción cronológica de este plan diabólico de los Estados Unidos. 1991 se lanza el programa Nun-Lugar para los países que conformaron la Unión Soviética con el fin de controlar, eliminar las armas soviéticas de destrucción masiva, las nucleares, incluidas las biológicas. Designan como ejecutora principal del programa a la Agencia Federal para la Reducción de la Amenaza DTRA de la Secretaría de Defensa de Estados Unidos, del Pentágono. 1993, Estados Unidos y Ucrania suscriben el pacto para prevenir la propagación del arma de destrucción masiva. 2005, se suscribe un protocolo adicional al pacto por el Ministerio de Salud de Ucrania y la Agencia del Pentágono para prevenir la propagación de las tecnologías, agentes patógenos y conocimientos que puedan utilizarse para desarrollar armas biológicas. Los arsenales ucranianos de armas biológicas, pongan cuidado, empiezan a transferirse a los expertos de Estados Unidos. Lo que los ucranianos habían ya avanzado se lo trasladan a los expertos yanquis. 2005. Un poco antes, en el año 2000, grandes empresas del complejo militar e industrial de Estados Unidos empiezan a participar en la investigación biológica militar en Ucrania. Pongan cuidado, en el 2000, en el 2005 firmaron ese acuerdo y empezaron a traspasar lo que ya tenían los ucranianos, se lo pasan a los gringos. Entre 2005 y 2014, es decir, entre 2005 y el año del golpe de Estado, en vez de eliminar la infraestructura biológica militar, la empresa Black and Veatch Special Projects, contratista de esa agencia del Pentágono, que es la que tiene todo ese montón de cifras, de siglas, construye y moderniza en Ucrania 8 laboratorios biológicos. Uno de ellos situado en la ciudad de Odessa, que todavía falta que se libere. Desde 2011 recibe subvenciones para obtener, oigan esto, y esto es oficial de un documento de Estados Unidos. Ese laboratorio es para obtener agentes patógenos que puedan ser utilizados en el curso de ataques bioterroristas, que ellos lo van a hacer. 2007, el empleado de la Secretaría de Defensa de Estados Unidos, Nathan Wolf, funda la empresa biomédica Global Viral Forecasting Institute, o sea, Instituto de pronosticador de virus globales, que después se convirtió en Global Viral. Su objetivo, dicen ellos,
es investigar sin fines de lucro, es una empresa. Dice que sin fines de lucro, ¿sí me vos? Las infecciones transfronterizas, incluyendo China, porque China hay nomasito que... Para investigar eso. 2009, Christopher Haynes, hijastro, o sea, hijo de la esposa, del exsecretario de Estado de Estados Unidos, que también fue precandidato presidencial de los demócratas, John Kerry. Christopher Haynes, hijo de la esposa de John Kerry. Y Hunter Biden, hijo del actual presidente, fundan la empresa de inversiones Rosemont Seneca Partners. El 2014 dan el golpe. Ese mismo año, después del golpe, llega Hunter Biden a Ucrania. Y a través de una gestión que le hace su papi, lo incorporan como director de la empresa energética ucraniana, que es la monstruo pues, de Ucrania, Burisma Holdings, privada. 2014. De esa empresa, de la Global Vita, crean otra que se llama Metabiota, cuyo propósito es investigar los riesgos de las pandemias. Vea qué casualidad, y en el 2020 está ya una. Bueno, los empleados de la compañía Rosemont Seneca Partners, encabezada por Hunter Biden, Neil Callahan y John Deloche, son nombrados miembros del consejo de directores de Metabiota, la empresa esta, la que han creado para investigar los riesgos de una pandemia. El Pentágono empieza a financiar, a pagar a Global Viral y Metabiota. 2014, vicepresidente Joe Biden. Y el que hace esto es su hijo. No es conflicto de intereses, no es tráfico de influencia. Y este es presidente ahora y dice que él es el gran demócrata del mundo. Ese mismo año, 2014, después del golpe, Metabiota y Burisma Holdings, el gigante del gas en Ucrania, empiezan a cooperar en un proyecto científico cuyo nombre no se identifica. Ahí te voy a contar algo que viene después. Esperando. Todo esto es 2014. Entre 2014 y 2016 se ejecutan los contratos suscritos entre Metabiota y el Pentágono, incluyendo un proyecto en Ucrania. 2016, esto es genial, ve. Pareciera irrelevante. Aparece una nueva ministra de Salud, cuyo nombre es Uliana Nadezhda Suprun, estadounidense y ucraniana. ¿Verdad? ¿Cuál es lo novedoso de esto? Esta es nieta de nazis ucranianos. Y la nombran en ese cargo instigados por Estados Unidos. Apenas llega de ministra de Salud, no es cualquier ministerio, firma un acuerdo de ampliación de la cooperación entre el Pentágono y el Ministerio de Salud de Ucrania, que tiene que ver el Ministerio de Defensa de Estados Unidos con el Ministerio de Salud. ¿Qué tiene que ver? 2016, estalla un brote de fiebre porcina entre los militares ucranianos, que eran los custodios del laboratorio biológico de Kharkov. Resultado, 20 muertos. Nadie se dio cuenta. Algunos ahí salieron documentos, salió en algún medio ucraniano, lo censuraron. 20 muertos, fiebre porcina entre los soldados. 2016, nombran como responsables de asociación global de aquella empresa Metabiota que se encarga de la investigación de pandemia al que era el asistente del jefe del Pentágono, Andrew Weaver. 2016, la fundación EcoHealth Alliance, estructura del fundador del Global Viral, de donde salió Metabiota,
Nathan Wolf, empieza a participar, oigan esto, en la investigación de los coronavirus transmitidos por murciélagos en el laboratorio del Centro Científico de Wuhan, en China. ¿Te suena? ¿COVID? ¿Dónde fue? 2016. Se prorroga el contrato entre aquella agencia del Pentágono y el Ministerio de Salud de Ucrania previo acuerdo del Ministerio de Defensa de Ucrania. 2019 empieza la pandemia mundial y empieza en Wuhan, la pandemia del COVID, finales de 2019. Y ya, lo que ya sabemos. ¿Estamos claros, hermano? Abramos los ojos, compañeras y compañeros. Hay que abrir los ojos, hay que informarse, hay que leer, hay que informarse y hay que poner atención a las cosas que la merecen y no andarse perdiendo en babosadas como los pleitos esos de espectáculos y demás. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.